Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Sea usted más que bienvenida, bienvenido, que esta nueva semana que estamos comenzando, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en su vida y su familia, amén. Que nunca te falte la misericordia y la bondad de nuestro Padre eterno, amén. Gloria al Señor. Salude a la persona que tiene a su lado. Dígale, hermana, Dios lo bendiga, mi hermano, Dios lo bendiga, qué bueno saludarle. Gloria al Señor. Aprovéchelo antes de que salga. Salúdelo, gloria al Señor, amén. Dígale, salúdalo. Saludamos a todos los que están en las redes sociales, los que están ahí conectados, gloria al Señor, que están ahí viéndonos desde los diferentes lugares del país y de los diferentes lugares del mundo entero, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su gran misericordia, amén. Gloria al Señor. Voy a aprovechar que usted está ahí sobre sus pies y le voy a pedir que tome la Biblia y vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso número 1 y verso número 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 1 y versículo número 2. ¿Ya lo encontró? Bueno, vamos a leer la palabra como siempre en el nombre del Señor Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento, por favor. E incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Que Él sea el que nos ministre por su Espíritu y nos enseñe por la palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una mañana maravillosa, una mañana gloriosa. Te pedimos, oh Dios, que en este nuevo día, en esta nueva semana, tú nos hables, tú nos enseñes por tu Santo Espíritu. Nos dé la capacidad de comprender, de entender, de vivir tu palabra. Señor, enséñanos. Ayúdanos, Señor amado. Te pedimos que tomes el control absolutamente de todo, de todos los aparatos electrónicos, del internet, de todas las cosas, Señor amado. Pero sobre todo de nuestros corazones, háblanos, Dios de gloria. Enséñanos, Espíritu Santo, tú que conoces todas las cosas de los corazones de los hombres, Señor amado, que sea tu poder y que sea tu gracia cada día con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, retomando nuevamente el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ya vimos todo lo que fue la primera carta y hoy estamos entrando en la segunda. Y comienza a decir la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces aquí comienza el apóstol Pablo a generar una carta de presentación para la iglesia de Corintio, diciendo que él hoy en día es un apóstol por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. Entonces él está reconociendo que hay un llamado que Dios le hizo, como se lo hizo a usted y me lo hizo a mí, porque todos hemos sido llamados a hacer algo dentro de la obra del Señor. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cierto? Recuerde que hay un ministerio que nos fue entregado a todos. ¿Alguien lo recuerda cómo se llama el ministerio? El ministerio de la reconciliación, que Dios a través de nosotros habla para que el mundo se reconcilie con Dios. Estaba enemistado y uno les expone a Jesucristo para que la gente se reconcilie con Él, porque estaba apartado y ya la persona no estaba más apartada, sino que hoy en día puede caminar con Jesucristo de su mano. Amén. Y está diciendo aquí la Escritura, Pablo, apóstol. La palabra apóstol significa embajador del Evangelio. ¿Qué significa? Embajador del Evangelio. Significa también oficialmente comisionado de Cristo.
significa mensajero. Alguien que lleva una palabra de Dios para alguien, ¿cierto? Vuelvo y lo leo. Significa, la palabra apóstol significa específicamente embajador del evangelio. Eso es lo que es un apóstol, un embajador. Y la gran pregunta es, ¿será que él solamente es el embajador él o también todos nosotros somos embajadores? Eso dice la Biblia, que somos embajadores. Donde quiera, y aquí vimos ese estudio, donde quiera que vayamos nosotros somos embajadores. Nosotros aquí en la tierra estamos representando un reino que viene de los cielos. ¿Cuántos estamos representando un reino que viene de los cielos? Hermanos, nosotros, yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Cuando el Señor Jesucristo reine en su reinado milenial, ¿cuántos saben dónde va a ser el reinado milenial? ¿Aquí en la tierra o en los cielos? ¿Dónde va a ser? Aquí en la tierra, 1000 años. O sea que si de pronto alguien decía que vamos a salir ligero de acá, no, todavía tenemos que aguantar otro poco. 1000 años. En su reinado milenial, Él como rey y nosotros como aquellos que vamos a estar ahí para acompañar ese reinado del Señor. Como esos embajadores que vamos a estar llevando su palabra, que vamos a estar colocando muchas cosas en orden y ayudando a que estén en orden por todos los lugares de la tierra. Hoy en día quizás la persona dice, con dificultad yo lo hago, pero mañana que estemos en su presencia, que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, esa será una de las labores nuestras. Su iglesia, su amada esposa estará ahí ayudándole al Señor a que todas las cosas se hagan. ¿Cuánto podemos entender eso? De que vayamos por las naciones que no conocen del evangelio, poniéndole orden a las cosas, diciéndole, así no se hacen de tal manera. Porque el Señor, cuando venga a reinar acá, va a reinar a ponerle orden a las naciones, a establecer su reinado, a ponerle orden a las personas. No va a ser un reinado quizás como los que se acostumbran a ver aquí en la tierra, democrático. No. El reinado del Señor, cuando venga en el reinado milenial, no será un reinado democrático. Él será el rey. ¿Cuántos entendemos eso? Y como rey tiene todo el poder para poner en orden todas las cosas. Ya no es como hoy, que es opcional. No. En ese tiempo no será opcional. Él será el rey y todas las naciones tendrán que hacer lo que ese rey manda para toda la tierra. ¿Cuánto comprendemos eso? Pero Pablo es un apóstol, es un enviado, es un mensajero, como lo es usted y soy yo. Y lo que Dios quiere a través de ese mensajero es que le está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se nombró apóstol, Dios lo nombró un apóstol. Dios lo colocó de alguna manera y lo nombró para que llevara el evangelio a los gentiles, o sea, a todos los que no son judíos. El apóstol Pablo fue el mensajero que Dios utilizó para llevar inicialmente el evangelio. ¿Cuántos tenemos claro esa parte? Él fue el precursor de lo que hoy en día es el evangelio. Por la voluntad de Dios, claro, por la voluntad de Dios, sin su voluntad nada se hace dentro de sus caminos. Amén. Y él fue el mensajero, él fue la persona que Dios utilizó. Lastimosamente, pero las cosas hay que colocarlas en su contexto. Dios tenía un gran plan con el apóstol Pedro. Lo tenía, pero desafortunadamente Pedro en ese momento especial de su vida no lo pudo entender. Si usted lee la escritura con detenimiento en Hechos 10, ¿cuántos se acuerdan del momento cuando Cornelio fue la primera persona bíblicamente establecida, fuera de ser judíos, de que fue tocado por el Señor para que recibiera la palabra? Y Dios le mostró a través de un ángel
le mostró que fuera y buscara a Pedro para que Pedro le explicara qué era lo que había que hacer para poder recibir del Señor. Y estaba Pedro, mientras le servían la comida, le sobrevino un éxtasis, dice la Biblia. Y un gran lienzo descendió del cielo con unos animales que ellos no comían. Y la voz del Señor, que él la tenía bien clara: Pedro, mata y come. No, Señor. Usted sabe, Señor, que yo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vuelve y se enrolla y vuelve y se desenrolla Pedro, que no llames tú común a lo que yo he santificado. Haz tal cosa. No, Señor. Y como Dios es Dios, bueno, Pedrito, no hay ningún problema. Mas sin embargo, a la puerta hay unos hombres y ellos van a preguntar por ti. No dudes en ir con ellos, porque yo los he mandado. Y Pedro los recibe y va con ellos a casa de Cornelio. Se encuentra con Cornelio y Cornelio se postra a sus pies y le dice: no lo hagas, no lo hagas. Cornelio le explica y le dice: ¿por qué me han mandado a llamar? Dice: no, yo estaba en ayuno cuando un ángel del Señor se me aparece y me dice que lo mande a buscar, que usted tiene un mensaje para mí. Y comienza Pedro a explicar la palabra, como lo estoy haciendo yo ahora. Y claro, Cornelio, pues como eran buenas nuevas, pues no solamente estaba la familia, sino amigos. Me imagino que había un grupo grande. Y escuche lo que le voy a decir: los judíos no se juntaban con gente que no fuera judía. Para ellos eran unos perros todos los que no fueran judíos. ¿Y sabe cómo abre el discurso? Le dice: Cornelio, usted sabe lo que es para un judío estar en este lugar. O sea, no es de mi agrado, me tocó estar en su casa, porque vengo con órdenes expresas de alguien que no me le puedo resistir. Y él estaba dando el discurso cuando, para ponerle el moño, desciende el Espíritu Santo sobre los que dan el discurso. Cae la gloria de Dios, cae el poder de Dios y comienzan a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí sí, los judíos cogiéndose en la cabeza ambas manos, diciendo: pero ¿cómo así que sobre los gentiles también se derrama el don del Espíritu Santo? ¿Y cómo sería tanta la religiosidad que a Pedro y a los que estaban con él lo mandaron al concilio diciendo: ¿ustedes qué estaban haciendo en la casa de Cornelio? Si es un hombre que no es judío. Y ellos comentan ahí toda la situación. Dios: no, yo estaba, y él tiene que dar explicaciones. Pero él resiste a Dios. Y Dios no lo desecha, pero sí se hace a otro que haga caso. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso le pasó al apóstol Pablo. Pablo entró por una no aceptación de Pedro, donde Pedro le diga: no, sí, Señor, dígame a cuántos me como, cuántos mato, yo los bajo, si usted me dice, yo lo hago. Pedro le dijo: no, Señor, yo no voy a comer eso. Yo: bueno, Pedro, pues si no lo quieres hacer, yo me busco otro que lo haga. ¿Cuántos comprendemos el contexto de eso? Dios le dice al Hijo de Dios, te dice a ti: hazlo, haz esto, obedéceme en esto. Y si usted dice: no, yo eso no lo hago, listo, yo me busco a alguien que lo haga. Pero su obra no se va a detener, su obra va hacia adelante, porque las almas no se pueden perder. Amén. Y se levanta el apóstol Pablo. ¿Y cuál es su reacción cuando tiene el encuentro con el Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí ve cómo es de diferente? ¿A yo no hago eso? ¿A yo no como de eso? ¿A mí no me mande a hacer eso? ¿A qué quieres que yo haga? Por eso le está diciendo: yo soy un apóstol por la voluntad de Dios, porque Él por su gracia me cogió y me tomó. Hermanos, lo único que Dios busca en ti y en mí es que nosotros terminemos entendiendo que la mejor forma de servirle al Señor es aprendiendo a hacer caso. ¿Cuántos aprendemos eso?
Hermanos, no se necesitan grandes habilidades. La mayor habilidad que puede Dios encontrar en un hijo de Dios es que aprenda a hacer caso. Es que aprenda a obedecer. Si Dios le dice párese de cabeza, sí Señor, voy a buscar a ver dónde esta cabeza queda mejor y me voy a parar ahí. Quédese parado, quédese sentado, muévase para allá, entre aquí, toque allí, jale allí. Eso es lo que busca el Señor. ¿Cuánto comprendemos el principio? Y eso es lo que termina llevando a Pablo a llevar a ese estrellato de ministerio que usted lo ve. Pero Pedro se comienza a salir de la comunión con Dios. Y desafortunadamente, usted en Hechos de los Apóstoles, después de este evento, usted ve un ministerio que comienza así, en declive, hasta que más adelante se lo encuentra el apóstol Pablo en Galacia. ¿Saben qué había caído Pedro? En simulación, en hipocresía, en que él le afectaba tanto lo que dijeran los demás, porque era su resistencia de ir a casa de Cornelio, porque no querían que en algún momento la gente fuera a decir algo de él. Pero necesitaba la aceptación de sus hermanos judíos, y por no exponerse al vituperio, a la crítica, él no hacía lo que Dios le decía. ¿Por qué no? ¿Por qué terminó negando al maestro? Por no exponerse a la crítica de los demás. ¿Por qué no quiso ir a casa de Cornelio con libertad? Por no exponerse a la crítica de lo que fuera a decir la gente. ¿Por qué termina uno no haciendo la voluntad de Dios? Por no exponerse a la crítica de los demás. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Y me van a criticar y me van a señalar. Pero ¿sabe cuál es el gran problema de eso? Que si no nos exponemos a que Dios nos ayude a superar esos temores, Dios tiene tanta gente mejor que uno que va a terminar mandando a ese y no a uno. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos entendemos eso? Pero si usted y yo nos disponemos y decimos: Señor, cuente conmigo, y si tú me ayudas, yo lo voy a poder hacer. Dios quiere corazones que se dispongan a hacer lo que Él dice. Amén. Imagínense, y ya después con el tiempo, es que uno ve las cartas del apóstol Pedro, ya un Pedro ya mucho más maduro, ya mucho más entendido. Pero lo que Pedro no entiende, Dios más adelante en su amor se lo da a entender. ¿Cuánto comprendemos eso? Y termina el apóstol Pablo presentando la carta a los Corintios. Y yo digo, mire, es algo tan complejo, pero tan fácil hay veces para entender, que cuando el apóstol Pablo, en ese momento, Pablo solamente, no apóstol, estaba en Hechos 13 y estaban ahí reunidos ministrando al Señor, sirviendo en la obra del Señor, y dice el Espíritu Santo: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio a la que los he llamado. Y deja a Pedro por fuera. Lo deja por fuera. Y escoge a Pablo, porque Pablo, aunque no tenga mucha experiencia y sea un nuevo, ¿sabe qué sí tenía el apóstol Pablo? Una decisión firme por hacer la voluntad de Dios. Una decisión como nunca de hacer siempre la voluntad de Dios. Hermanos, puede que usted y yo tengamos todas las debilidades y todas las flaquezas y todos los errores, pero si nos disponemos en las manos de Dios, Él es poderoso para formar de nosotros alguien que de aquí a mañana sea un enviado del Señor para llevar su palabra. Tus errores y los míos serán muchos, pero en las manos de Dios nosotros somos una poderosa bendición. Pero por fuera de su voluntad jamás lo podremos ser, iglesia. Mire lo que está diciendo él allí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿será que los que estamos aquí estamos sentados porque quisimos o porque es la voluntad de Dios? Hermano, es la voluntad de Dios.
Dios se nos atravesó en el camino, Dios nos habló de una manera, de la otra, hasta que pudimos entender, pero nada se ha salido de la voluntad de Dios. Usted y yo estamos en la voluntad de Dios. Estamos en la voluntad del Señor. Todo lo que Dios hace es bueno. Si Dios lo colocó en este lugar o lo va a llevar a alguna parte o lo tiene en otro lugar, es porque esa es la voluntad del Señor. ¿Usted comprende eso? Pero muchas veces nos cuestionamos que si esto, que si aquello. No, Dios tiene todo el control y nos ha dejado su Santo Espíritu para que a través de Él nos alineemos a la perfecta voluntad del Padre. Pero siempre Dios tiene planes y propósitos claros con el ser humano, contigo, conmigo. Los tiene marcados. Pero si la persona no los quiere hacer, recuérdelo, siempre habrá otro que lo quiera hacer. Usted lo comprende, ¿verdad? Si usted no quiere, Dios te deja un tiempo más para que lo entienda. Pero si le dice, Señor, cuente conmigo, dice, listo, yo le ayudo, no tiene problema, yo le ayudo. ¿Qué le dijo Mardoqueo a la reina Esther? Si usted no ayuda ahora que lo fue puesta en el reino para que traiga liberación para todos estos judíos, no se preocupe, señorita. Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Pero no piense que por estar metida en el reino se va a librar. Y ella entendió que había sido puesta en el reino, no para que fuera simplemente la mujer del rey, sino para que salvara una generación entera de judíos que estaban a orden de un malvado Amán, que había gestado todo un plan para matarlos a todos. Hermanos, hay gente que así como el apóstol Pablo fue enviado a llevar un evangelio a unas personas que él no conocía, hermano, introduzca esta palabra que yo le voy a decir de parte de Dios para su vida. Hay muchas almas que a través de sus labios y de los míos van a llegar un día a estar sentados en las bodas de las mesas del Cordero, porque tú vas a ser el instrumento para ello. Denle el aplauso al Señor. Hay vidas que nos están esperando, no a otros, sino a nosotros. Porque Dios nos tiene delegado un trabajo. Nos tiene delegado un trabajo. Y que nosotros como embajadores del Evangelio, y nosotros como precursores, como mensajeros que somos del Evangelio, en alguna parte están esas vidas que están esperando. Y Dios está contando con su trabajo y con el mío. ¿Cuánto comprendemos eso? Está contando con nuestro trabajo, está contando con que lo podamos hacer y que lo vamos a hacer bien. Que le vamos a decir, Señor, puede que yo esté insuficiente en el conocimiento, pero si yo me dejo formar por ti, tú me vas a perfeccionar cada día y voy a poder hacerlo mejor. Yo pregunto, ¿será que Saulo de Tarso tenía todo el conocimiento para poder asumir la responsabilidad como apóstol? Si resulta que cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia, vamos a escoger el sucesor de Judas, y vamos a decir, vamos a escoger a alguien que esté con nosotros desde el bautismo del Señor y que haya entrado y salido con nosotros todo el tiempo hasta que lo llevaron a la cruz. Ese era el requisito, tú lo puedes leer en Hechos capítulo 1. Y escogieron dos opciones. De eso salió un hombre llamado Matías. Dice la Biblia, echaron suertes, como ellos estaban acostumbrados a eso. Urín y Tumín echaron suertes y cayó sobre Matías. Cuénteme si usted lo escucha en la Escritura. Pero en Hechos 13 sí dijo el Espíritu Santo, apártame a fulano y a futano y envíelos, que ellos iban a hacer la obra que yo los he mandado a hacer. Desde ahí la iglesia nunca más volvió a echar suertes, jamás, sino que la iglesia comenzó a ser dirigida por el Espíritu de Dios. Y su vida y la mía, cuando la dirige el Espíritu de Dios, Él nos va a llevar a hacer el trabajo mientras estemos aquí en la tierra que Dios nos ha mandado a hacer. Él es infalible, Él no nos va a llevar a otro lado, Él nos va a conducir, Él nos va a introducir en el momento perfecto de hacer la voluntad de Dios.
porque Él nos va a guiar a la verdad. Cada día nos va a guiar más a la verdad. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo entramos en una comunión más concreta con el Espíritu de Dios, Él te va a guiar a la verdad. Y el Espíritu Santo se levanta, habla, escoge a Saulo, el que también después es Pablo, y lo lleva, y ahí usted puede ver todo un trabajo ministerial fuerte, establecido, y que hasta el día de hoy se refleja en el Evangelio en nuestros días. Yo pregunto, ¿será que Saulo se movió en la voluntad de Dios o no? Siempre se movió en la voluntad de Dios. Y aquí está el resultado de ello. Así como usted y yo, a través de esta salutación que Dios está dando aquí a través del apóstol Pablo, Él está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo porque fue la voluntad de Dios. Y no como muchas veces se piensa, que las cosas pueden ser a dedo. No, es mejor que cada día miremos cuál es la voluntad de Dios para todo lo que hagamos. Amén. Y cuando tú entiendas y yo pueda entender cada día mejor que Dios nos llamó para su gloria, y tú todos los días le digas, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero hacerlo mejor. Yo quiero hacerlo para ti. Yo quiero que el día que tú me llames, tú me preguntes por algo que tú quieres que yo haga y yo te pueda dar cuenta de eso para lo cual tú me llamaste a hacer. ¿Entendemos, iglesia, eso? Esa es una voluntad de Dios perfecta para nosotros. Qué bueno que el día final en el tribunal de Jesucristo uno se presente con lo que tuvo que hacer, poco o mucho, pero que haya hecho la voluntad de Dios. Amén. Y no tratar de imitar a otro y no tratar de hacer cosas que otro hace. No, hagamos lo que Dios dice y Dios hará lo que Él ha prometido. Amén. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? A la iglesia de... Uy, que tiene una curita. A la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿De quién es la iglesia? De Dios. No es del apóstol, no es del profeta, no es del pastor. La iglesia le pertenece al Señor. Pero en esto, hermano, es tanto las equivocaciones que la gente se da, porque dicen, no, mis ovejas oyen mi voz, pero la voz de Jesucristo es la que tenemos que oír todos. La iglesia siempre, así el hombre se quiera adueñar de ella, siempre le pertenece a Cristo. Dios no puso al hombre para que se adueñe de nada. Su iglesia es su iglesia, los hombres pasarán, pasaremos, y su iglesia seguirá siendo su iglesia. Pero el hombre no puede enseñorearse de nada. Aquí lo deja claro. La iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Bogotá, la iglesia de Dios que está en Ibagué, la iglesia de Dios que está en Medellín, la iglesia de Dios que está en Neiva, que está en cualquier parte, pero sigue siendo la iglesia de Dios. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, y tú serás parte del cuerpo de Cristo aquí o en cualquier lugar de la tierra. Siempre será así. Son denominaciones, los hombres son denominaciones por establecer un orden que el Señor ha permitido. Pero aún ese orden, desafortunadamente, hay veces se malenfoca, se malentiende y comienzan las personas a hacerse dueños de las almas, dueños de las personas. Que Dios nos guarde a todos, amén. No somos dueños de nada. El Señor es el dueño de todo, de su vida y de la mía. Amén. Pero no el ser humano. Y cuando tú entiendes y yo entiendo que somos parte de la iglesia de Dios, jamás, Dios nos guarde de poner la mira en el ser humano, porque el ser humano se equivoca.
El Señor dice en la Escritura, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tienen que estar tus ojos y los míos, puestos en Él. El que no falla, el que no se equivoca, el que es santo, el que es puro, el que es fiel, el que es todopoderoso. Pero los seres humanos tenemos un montón de errores, tenemos un montón de dificultades y estamos juntamente con la iglesia perseverando hasta el fin. Pero cuando la iglesia le pone la mirada al ser humano, el ser humano te decepciona, el ser humano te defrauda, el ser humano comete errores. Pero le decía yo a alguien al inicio de la fe, una persona que decidió no seguir este camino, le dije, yo te habré podido fallar todo lo que yo quiera, pero Jesucristo el Señor nunca te ha hecho nada, nunca lo dejes a Él. Pero bueno, los seres humanos toman decisiones, esa es la libertad que Dios le ha dado. Pero tú y yo tenemos que aferrarnos de la mano del Señor y no soltarnos jamás, porque el camino es un camino y solamente el día que estemos en la presencia del Señor se puede detener el caminar. ¿Cuánto comprendemos eso? No nos sirve caminar 15 días, no nos sirve caminar 20 días, no nos sirve caminar un mes, 10, 20, 30, 50 años, no. Es hasta el día que Dios nos recoja. ¿Cuánto comprendemos eso? Así es. El día que Dios estemos en la presencia del Señor, podremos decir como el apóstol lo dijo, el apóstol Pablo dijo, he acabado mi carrera. Lo que me pusieron a hacer, yo ya lo acabé. Y la gran pregunta que yo me hago en primera persona, no sé si usted se la quiere hacer en esta mañana o se la quiera llevar de tarea, pero el apóstol Pablo pudo decir, he acabado mi carrera y lo que se me pidió hacer, aquí está. Pregunte usted si lo que ya lo pusieron a hacer ya lo hizo, o si de pronto está en el momento en que yo diga, yo no sé ni qué es lo que me han puesto a hacer. Pues yo le aconsejo que hable con el Espíritu de Dios y vayamos ubicándonos el contexto, qué fue lo que Dios nos puso a hacer, para que no hagamos otra cosa sino su voluntad. Amén. Si usted se conecta con la voluntad de Dios, Señor, que yo pueda un día presentarme delante de ti, hacer y presentarme con lo que tú quieres que yo haga, no otra cosa, no otra cosa. Porque muchas veces el ser humano quiere hacer tantas cosas, pero muchas veces no son la voluntad de Dios, o no es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Y qué es lo que mejor tiene garantía? ¿Hacer lo que uno le parece o hacer lo que Dios dice? Preguntémosle a Él qué es lo que Él quiere, para que uno pueda decir a la final, Señor, he acabado la carrera, he hecho lo que usted me dijo que yo hiciera. Pero si usted hoy se respondiera a esa pregunta, usted dice, no, es que yo no sé, ¿cómo voy a saber si he hecho lo que Dios me dice, si ni siquiera sé lo que Él me dice que haga? Dios nos ha dejado su Espíritu para que a través de su voluntad nosotros podamos entender que es a Él que le hacemos cada día sus órdenes, amén. Para que usted todos los días nos preguntemos y le preguntemos al Señor eso. Porque la iglesia es de Dios y está saludando a una iglesia que está en Corintio. Y mire lo que le está diciendo aquí a la iglesia. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos ¿quiénes? O sea que la iglesia está rodeada ¿de qué? Y usted dice, pero me falta tanto. ¿Me falta tanto para ser santo? ¿A cuánto le falta para ser santo? Yo tuviera que levantar los pies. Pero recuerde que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Santos es apartados. No son los de los que están colgados, no se preocupe, que ahí ya son las cabinas, no te voy a colgar en ninguna parte. Santos son los que son apartados, los que fueron separados para Dios, los que están separados para una tarea específica. Y entonces dice,
a la iglesia de Dios que está en Corintios y a todos los santos, a todos los que están en el proceso de aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Sabe qué significa ahí la palabra santos? Apartado. Amén. Apartado, dice, con todos los santos que están en toda calle. Dice el verso 2, gracia y paz a vosotros. Gracia, la palabra charis, gracia, específicamente influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Le está diciendo, mire, a esa iglesia, a esos separados, a esos que son la iglesia de Dios, todos los que son la iglesia, y uno se da cuenta que aunque el Señor reconviene en toda la carta a la iglesia y reconviene a los corintios, los regaña por una cosa, los amonesta por otra, los corrige en una cosa, les da recomendaciones, los amonesta, les dice cosas, les llama la atención, para Él sigue siendo santos. Amén. Siguen siendo una iglesia separada, apartada. Y no me cansaré de mencionarle lo mismo, de decirle, usted y yo estamos en un proceso de formación todos los días. Dice la Biblia, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Lo que a usted le falta, en Cristo lo completamos. Pero necesitamos dejarnos formar. No nos gusta, pero eso es lo que hay que hacer. Porque los santos de Dios están allí. Hoy en día, los santos, si el Señor nos saludara de esta mañana, a la iglesia de Dios que está en Ibagué y a los santos que están allá en los ciruelos, a todos los que estamos aquí, apartados para Dios, con un propósito y con un llamado a ser gente apartada y separada para Dios. Amén. Dios nos sacó, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos comprendemos eso? Pero el Hijo de Dios no es cualquier cosa. El Hijo de Dios es lo que dice Dios en su palabra. Y está diciendo gracia, la influencia divina sobre el corazón suyo y sobre el corazón mío. ¿Cuántos comprendemos eso? ¿Quién influencia tu corazón y el mío? Dios. Ya nosotros no estamos sueltos. Dios es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. ¿Cuántos podemos decir que Él es nuestro dueño? Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de la mía. Es su influencia, la gracia es su influencia de Dios sobre mi corazón. La gracia del Señor, de que Él influencia mi corazón para lo recto, para lo bueno. Uno va a otra parte y que la gracia del Señor esté con su vida y con la mía. Que la influencia divina sobre el corazón suyo venga de parte de Dios. Amén. Pero que la gracia nunca te falte. ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios en nuestro trabajo? ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios en la empresa? Necesitamos su gracia, su misericordia, su bondad. Y mire el saludo que Él les está haciendo. Que la gracia, que esa influencia divina, que el favor de Dios esté sobre su vida. ¿Cuánto consideran hermoso el saludo que el Señor está dando a la iglesia de Corintio? Los corintios ya no están hoy. Está la iglesia aquí, su iglesia. Y Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, gracia y paz para todos nosotros. Que la gracia del Señor esté en su vida. Que donde quiera que esté, la gracia del Señor nunca le falte. Que usted pueda ver su amor, que pueda ver su bondad, que pueda ver su misericordia, que pueda ver la influencia divina sobre su corazón. Amén. Esa influencia divina que lo lleva a hacer cada día la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. ¿Cuántos queremos que Dios influencie en nuestro corazón? Amén. Mire el significado de la palabra Yaris en el griego, ahí dice gracia como gratificante, literalmente o espiritualmente, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso es lo que es gracia, una influencia divina, de que usted va a cerrar un negocio y la gente ni lo conoce, y de dónde salió, y dónde fue que apareció, pero como sobre ti
¿Cuántos dicen amén? Está la gracia del Señor. Hay una influencia divina sobre su corazón y se refleja en la vida. La gente dice, yo no sé qué tiene usted, nunca lo he visto, pero le voy a ayudar. Eso es una influencia divina que viene a nuestras vidas, sobre nuestro corazón, y se refleja en la vida hacia los demás. ¿Cuánto necesitamos gracia? No era como antes que decía, deséeme suerte. No, suerte es para el que no es hijo de Dios. Los hijos de Dios es que la gracia esté en ti, que tu gracia nunca le falte. Cuando tú despidas un hijo en la mañana, hijo, que la gracia del Señor esté en ti, porque donde quiera que esté Él, la influencia divina sobre el corazón vendrá ahí y se reflejará en la vida de Él. Pero eso que le deseo suerte, no, eso no es para nosotros. Nosotros necesitamos suerte. Nosotros, la suerte se nos acabó cuando el Hijo de Dios vino a nuestra vida. Ya no tenemos suerte, tenemos la influencia divina sobre el corazón de nosotros. Denle el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, no son sus fuerzas ni las mías, es la gracia. Dígale al vecino que tiene ahí, dígale vecino, es la gracia. No es el traje, no es la sonrisa, no son los ojos verdes, no es la barriga, es la gracia. Por la gracia se le abren puertas. Amén. Por la gracia te dan el cupo, por la gracia te dan el trabajo, porque es una influencia divina de lo alto. Recuerde que la Biblia dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Viene esa influencia divina sobre el corazón suyo y se refleja en la vida de las personas. Usted va a una parte y dice, ay, yo no sé qué tiene usted, pero me agrada tanto que me hablen. ¿O es al contrario? ¿Usted le dice no se me arrimen? No. La gente quiere compartir con usted y usted dice, no, verdad, conmigo no quieren compartir nadie. Usted dígale, Señor, dame tu gracia. Dame tu gracia, Señor. Que los que trabajamos aquí, pues todos trabajamos, ¿no? Pero los que trabajan en la empresa pueden decir, Señor, cada día dame tu gracia. Dame tu gracia con el jefe. Dame tu gracia con esa autoridad. Dame tu gracia con estas personas. Dame tu gracia con los clientes. Dame tu gracia con los proveedores. Dame tu gracia. Esa influencia divina sobre el corazón. Que aunque nunca me hayan visto, con solamente que escuches mi voz, tu gracia se active. Porque ese es el saludo del apóstol, o bueno, del Señor a través del apóstol. Le está diciendo a esa iglesia que está en Corintio, que la gracia, que la influencia divina sobre el corazón de ellos esté ahí. Y es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita, donde quiera que ella se mueva, que la gracia la acompañe. Donde quiera que tú vayas, estás en la cita médica, estás en cualquier parte, en el consulado, en la embajada, en el trabajo, en la empresa, en la calle, en el bus. ¿Qué necesitamos? La gracia. Que la gente se sienta a gusto y no que diga, ah, otra vez me tocó al lado de este. No. Que haya una influencia divina sobre el corazón suyo y que se refleje en la vida de las personas. Señor, dame gracia con los vecinos, dame gracia con los compañeros de clase, dame gracia con los compañeros de trabajo, con todas las personas. ¿Cuánto necesitamos la gracia del Señor? Es la gracia de Dios. Es esa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. No son tus habilidades, escúchalo, no son tus habilidades, no son las mías. No es el conocimiento tuyo, no es el mío, es la gracia. Cuando Dios pone gracia sobre ti, la gracia del Señor es la que abre puertas. La gracia del Señor es la que, sin usted buscarlo, las cosas se le dan. Pero el que no tiene gracia, se le complican más las cosas. ¿Cuánto comprendemos eso? Entonces, que cada día tú digas, Señor, que tu gracia siempre. Yo acostumbro, esto lo aprendí hace algún tiempo atrás, y yo siempre que dejo el niño en el colegio, mi despedida con él es, hijo, que la gracia del Señor Jesucristo te acompañe siempre, porque no sé él con quién estará, ni sé a quién le hablará, pero si la influencia divina sobre el corazón viene sobre él, donde quiera que esté hallará gracia. Hallará gracia. Y si no, quién sabe
¿qué será la vida de él si no haya la gracia? Por la gracia, a uno de los hijos se le abren las puertas. ¿Cuántos entendemos eso? Que Dios les dé gracias. En medio de todas las cosas, que Dios te dé gracia. Amén. Mire lo que dice la escritura allí. Gracia, ¿y qué más? Y paz a vosotros. ¿De quién viene la gracia? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿y dónde está el Espíritu Santo que no lo metieron ahí? No, es que el Espíritu Santo vive en la iglesia, vive dentro de ti. Entonces, que la gracia del Padre y la del Señor Jesucristo, que está a su diestra, venga sobre nosotros, porque el Espíritu Santo ya vive con nosotros y Él nos acompaña donde quiera que estemos. Él es nuestra compañía perfecta donde quiera que nos movamos. Entonces, que esa gracia a ti nunca te falte. Que nunca te falte esa gracia y que nunca te falte la paz. Mire, vaya conmigo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta o epístola de Timoteo, capítulo 1, verso número 9. Segunda carta de Timoteo 1:9. ¿Ya lo encontró? ¿Quién nos salvó? ¿A cuántos lo salvó el Señor? Y nos llamó, y llamó con llamamiento. ¿A cuántos lo llamó con llamamiento santo? Dice, vea, no conforme a nuestras obras, o sea, no por uno ser bueno, no por uno ser querido, no por uno ser jocoso, no. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos la dieron? Antes. ¿Desde cuándo tenemos la gracia? Antes. Llegamos al conocimiento de Dios no porque hubiéramos hecho lo bueno, porque estábamos haciendo lo malo cuando llegamos al camino de Cristo, pero tal fue la influencia divina sobre el corazón de nosotros que aún hallamos gracia para salvación. Hallamos gracia para que alguien nos hablara de la palabra. ¿Cuántos entendemos eso? No es de ahora. Dios desde antes de los siglos nos dio gracia para que un día nos alumbrara la luz del Evangelio. No fue de gratis que alguien nos predicara, no fue de gratis que alguien nos hablara, fue que Dios en su gracia, en su bondad, nos dio gracia aún para que alguien nos hablara de Él. Aún porque quería salvar nuestras almas, aún porque quería vernos mejor y nos dio gracia. ¿Cuántos nos alegramos por eso? No fue usted, no fui yo. Él nos salvó con un llamamiento santo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, Dios nos había dado la gracia. Y termina diciendo aquí en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición ¿de quién? De nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿Qué reconocía el apóstol Pablo? ¿Por qué había llegado a ser lo que había sido? ¿Por su elocuencia? ¿Sabe qué dice? Como un abortivo se me apareció a mí a última hora. No eran los conocimientos de él. Él era una persona letrada. ¿Cuántos entendemos eso? Una persona que tenía un auditorio y él podía predicar en muchos idiomas. Pero sabe que él reconoce que no fue él, sino fue la gracia de Dios en él. Hermanos, no somos nosotros, es la gracia de Dios con nosotros. Nosotros sin Él no podemos hacer nada, necesitamos su gracia.
Y él está reconociendo que no fue él, fue la gracia de Dios que operó, el favor de Dios, la misericordia de Dios que lo vio desenfocado, yendo a coger los hermanos a encerrarlos para maltratarlos, y la influencia divina vino sobre el corazón de él y pudo caer en tierra y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo escogió por su gracia, como a ti y a mí nos escogió por su gracia, no porque lo mereciéramos. A él le plació que estuviéramos en sus caminos. Yo no sé si usted se ha podido dar cuenta, pero hay tanta gente que le han hablado tanto del evangelio y dicen no. Y uno ver toda la bondad de Dios es algo de admirar, de que hoy en día usted pueda ver de que tanta gente rechace el evangelio y usted por su gracia se lo hayan explicado y lo haya entendido. Eso es una bondad de Dios y es la gracia del Señor, porque Dios antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, decidió darnos la gracia y nos la puso en nuestro corazón y la puso en nuestra vida para que el día que nos manifestáramos en esta tierra a través de Jesucristo se activó la gracia. Hermano, ya no es por obras. Ya no es por obras. Los hombres podrán tratar de agradar a Dios aquí en la tierra, podrán tratar de comportarse bien, pero lo único que sirve para ser justificados es la gracia del Señor Jesús. El día que apareció Jesucristo en escena, vino la gracia para la humanidad, vino la bondad de Dios para con nosotros. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, fue que Dios nos encontró a nosotros primero. No es por mis obras, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo crea comportarme bien. No, es por su gracia, porque le plació, porque nos amó, porque vio cosas en nosotros, no sé qué vio, en tanta imperfección, no sé qué vio, pero nos amó tal y como éramos. Y eso es algo maravilloso que solamente la gracia del Señor puede dar. Porque habrá de pronto alguno pensando, diciendo: no, sí, como yo era tan buen vecino, como yo era tan buen hijo, ¿será que por eso Dios me rescató? No, no lo rescató por eso, ni por ser buena esposa, ni por ser buen esposo. ¿Sabe por qué te rescató? Por su gracia, porque le plació, porque lo vio y dijo: me agrada. Y cualquiera podrá decir: entonces hace acepción de personas. No, su gracia está establecida y al Señor le plació. ¿Por qué? No sabemos, pero ¿sabe qué es lo importante? Que tú y yo aprovechemos su gracia, no la tengamos en poco, sino que su gracia, que es la influencia divina sobre el corazón, jamás la dejemos ir. ¿Sabe que la Biblia dice que cuando la persona peca, dice que cualquiera que pecare voluntariamente, eso lo dice la escritora a los Hebreos, cualquiera que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya deja de estar en la gracia y se vuelve un adversario. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque dice: pisoteó al Hijo de Dios, tuvo por inmunda la sangre del pacto y afrentó al Espíritu de gracia. ¿Cuántos conocemos el pasaje que estoy parafraseando aquí? Y está en Hebreos. Acompáñame y lo leemos si de pronto algo se me fui impreciso en lo que mencioné. Hebreos 10, 26. Por eso es que la gracia es un tesoro que usted no lo puede dejar ir. ¿Cuántos entendemos eso? Hebreos 10, 26. ¿Qué dice el título en su Biblia? ¿Tiene el título o no? ¿Cómo dice? ¿Y qué será la advertencia?
Diga conmigo, una recomendación. Una recomendación. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuántos hemos recibido el conocimiento de la verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Le habla como hijo o ya lo considera un adversario? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta ¿a cuál espíritu? Al mismo espíritu de gracia que nos metió en el cuerpo de Cristo? Y nos está diciendo, la gracia mía te introdujo en el cuerpo de Cristo. Cuídate de no pecar voluntariamente para que no afrentes la gracia por la cual te introduje dentro del cuerpo. ¿Cuántos comprendemos eso? Por su gracia estamos haciendo parte del cuerpo. ¿Cuántos tenemos claro ese principio? Dios nos introdujo en el cuerpo. Pero el escritor a los Hebreos dice, pero si te pasas al otro lado y comienzas a pecar voluntariamente y afrentas al espíritu de gracia, al espíritu por el cual tú estás haciendo parte del cuerpo de Cristo, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Porque, hermanos, lo que hemos recibido de Dios es todo su amor y toda su bondad. ¿Cuántos comprendemos eso? Y Dios dice, vea, que la gracia del Señor cada día nos abra puertas, pero la puerta más importante que nos abrió fue la del reino de los cielos, para que fuéramos parte de su pueblo y de sus hijos. Ninguna puerta como esa, que nos haya salvado de la condenación eterna. Por favor, qué privilegio. Así el Señor no nos diera nada más. Es una gracia tan hermosa de parte del Señor. Yo espero que usted lo vea de esa misma manera, porque las vidas se pierden. ¿Cuántos entendemos eso? Pero la vida y la salvación vinieron a través de Jesucristo. Amén. Y la paz, la palabra paz, ya con esto voy cerrando, probablemente dice, por implicación, prosperidad. Este ha sido siempre el deseo del Señor. Le leo acá un comentario para su iglesia: que tenga gracia y que tenga paz. Que la gracia para que nunca se aparte del evangelio, que la gracia para que todas las cosas se le den, y la paz como un activo para que nadie te quite ese gozo de la salvación. Amén. Dice que tenga gracia y paz todo el tiempo de la peregrinación por esta tierra, sin importar las circunstancias. La paz para la iglesia, sin importar quién gobierne, sin importar la economía, sin importar tantas cosas externas que te pueden quitar la paz. El Señor Jesucristo dice por su palabra, allá en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. En el mundo, ¿qué tendremos? Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz es algo que la iglesia no puede perder. Que tú tienes la paz de Jesucristo, que la paz de Jesucristo more en tu casa. ¿Cuántos en algún momento hemos experimentado que no tenemos paz? Que nos llega un momento donde no hay paz. Y usted dice, pero ¿por qué no tengo paz si el Señor me la dio? No la tenemos que dejar perder. En la comunión que tú tengas todos los días con Dios, Señor, que la gracia y tu paz no me falten cada día. Porque la paz el Señor la compró para la iglesia. ¿Cuánto comprendemos eso? La paz es algo que le pertenece. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a comprobarles por la palabra. San Juan 14:27.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Momentánea. Firman la paz, hagamos la paz. Y apenas amanecen rabiosos, ya no hay más paz. Ya amanecí bravo, yo amanecí bravo, no hagamos más la paz. Pero esa es la paz que da Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Entonces, si el corazón suyo y mío se turba y tiene miedo, es porque la paz no está. Y la paz ya Dios nos la dio. Ya no, Dios nos la dejó. ¿Sabe a través de quién nos dejó la paz? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos recordamos cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, venir. Entonces, ¿por qué se va la paz del creyente? Porque él ignora a que Cristo nos dejó la paz cuando nos dejó su Espíritu con nosotros. Recuerde que él en un momento ingresa, recién resucitado, encuentra a todos sus discípulos temerosos. ¿Y qué es lo primero que les dice? Paz a vosotros. Siempre da el saludo. Paz. Que la presencia de mi Espíritu esté en cada una de las vidas. Y usted y yo tendremos la paz de Dios el día que le demos la libertad al Espíritu que Él tiene que tener. Porque con la libertad del Espíritu vamos a tener el amor, el gozo, la paz. Pero si el Espíritu Santo no está gobernando nuestras vidas, paz no puede haber, porque dice, yo se las voy a dejar. En el mundo no, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo no hay paz. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden tener la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da una paz momentánea. Si su corazón está turbado, está angustiado, revise si es que el Espíritu de Dios no se le está dando la libertad que Él tiene que tener. Amén, iglesia. Amén. Paz y gracia para todos nosotros que están esta mañana. Paz y gracia para todos los que están en la red. Paz y gracia. Gracia y paz. Paz y gracia. Gracia y paz. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Que su iglesia tenga la gracia donde quiera que esté y que su paz nunca le falte. Nunca. Y no que usted tenga momentos ahí todo turbado, todo. Y es que no sé qué, y es que me dijeron, y es que yo no sé, y es que no. Que usted pueda cada día sentirse que tiene la paz del Señor. Y si usted dice en esta mañana, no, yo como que de gracia muy poco, y de paz pues también. Entonces pongámonos de pie y vamos a pedirle al Señor que, ya que nos ha recordado este gran principio, que son cosas que Él ganó por nosotros y que usted y yo, por su misericordia, tenemos derecho a ellas. Amén. ¿Cuántos podemos creer que tenemos derecho a la gracia? ¿Cuántos creemos que tenemos derecho a la paz? El Señor nos la dio, y no como el mundo la da. Pero vamos a decirle, Señor, ayúdanos, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, Creador de los cielos y de la tierra. Padre, reconocemos hoy que tu gracia, Señor amado, no la hemos tenido en cuenta, mi Señor amado. Reconocemos hoy que la necesitamos, que necesitamos la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, Rey de la Gloria. Mira a cada hermano, mira a cada hermana. Tú sabes qué es lo que hace, en qué se desempeña, dónde vive, en qué permanece, qué es lo que hace. Yo te pido, mi Señor amado, que tu gracia nunca le falte, que tu gracia siempre esté con ella, siempre esté con él, Rey de la Gloria. Que tu
presencia, Espíritu Santo, siempre esté allí con la gracia. Que la gracia esté allí, Rey de la Gloria. Que donde quiera que vayamos, Señor, tu gracia nos acompañe. Que donde quiera que coloquemos nuestros pies, tu gracia esté allí, Dios de la Gloria. Danos la gracia, Señor amado. Esa influencia divina sobre el corazón, Rey de la Gloria. Ayúdanos, Señor amado. Esa gracia que fue dada antes de los tiempos, Rey de la Gloria. Que donde quiera que vayamos, Señor, los que trabajan, Señor, los que tienen empresas, mi Padre Celestial, los que trabajan como independientes, Dios de la Gloria, los que son amas de casa, los que hoy inclusive son pensionados, son rentistas de capital, Dios de la Gloria. Amado, hay momentos difíciles, sí, mi Señor amado, pero ayúdanos a recordar siempre que es tu paz la que necesitamos, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz, Señor bendito de la Gloria, que nos ayuda, Señor amado, a entender que tú tienes el control absolutamente de todo, Señor. Tome asiento. ¿Y cuánto podemos reconocer que como seres humanos perdemos la paz con facilidad? Pero Dios nos está diciendo: yo les di mi paz, yo les di la paz. Cuando les dejé mi espíritu, les di la paz, para que nada los angustie, para que nada los tenga inquietos. Entonces, para que usted y yo entendamos que si le damos lugar al que tiene la paz, vamos a vivir en paz. Pero si lo ignoramos, no vamos a poder tener la paz, sino que cualquier cosa nos va a angustiar y nos va a desesperar. ¿Y qué vamos a hacer? Y ahora entonces, ¿quién nos ayuda? Y entonces, no podemos perder la paz, hermano. Con la ayuda del Señor, que Dios nos ayude a no perder la paz. No sé por qué estarás pasando, pero si el Señor te dio a ti y me dio a mí esta palabra esta mañana, es porque el Señor sabe que tu corazón ha estado inquieto, ha estado sin paz, ha estado turbado, ha estado inquieto, ha estado molesto. No sé cómo ha estado tu corazón, pero hoy Dios reafirma su amor para con nosotros, diciéndome: la gracia y la paz están ahí vigentes para tu iglesia todavía. Nos ama tanto que nos dejó su paz, y no como el mundo la da. El mundo da una paz momentánea. Jesucristo da una paz permanente en Él. Amén. Gloria al Señor.